Sean bienvenidos. Mi nombre es Bianca Peña y hoy les hablaré acerca de las dificultades de aprendizaje. Trastornos específicos del aprendizaje. Estos son dislexia, disortografía, disgrafía y las dificultades de aprendizaje matemático DAM. La dislexia es un trastorno del lenguaje que se manifiesta como una dificultad con respecto al aprendizaje de la lectura y sus usos generales, según Rivas y Fernández. La dislexia es un término alternativo usado para referirse a un patrón de dificultades de aprendizaje, caracterizado por problemas con la adecuación y fluencia en el reconocimiento de la palabra escrita, pobre descodificación y pobres habilidades ortográficas. Es necesario especificar si las dificultades afectan a la lectura, la escritura o las matemáticas. Según el DSM-5, se puede alterar la lectura correcta de las palabras, la fluidez en la lectura y la comprensión lectora. Y además, tener presente que cada dificultad es distinta en cada alumno. Esto se debe a consecuencias de retrasos madurativos que afectan la capa de discriminación perceptiva y visual, la atención numérica, actitudes intelectuales asociadas al funcionamiento lingüístico, o sea, en el vocabulario, el razonamiento y la comprensión verbal. Esto tiene una base biológica e inclusive genética. La etiología de la dislexia: para los procesos como la percepción y el funcionamiento cognitivo se necesitan áreas corticales, que estas son las responsables de la planificación, el control de ejercicios de movimiento voluntario, los lóbulos frontales y el plano temporal, que es aquel que está encargado de la audición y de la percepción de sonidos. Entonces, en los modelos neuropsicológicos hay un retraso neuroevolutivo que se traduce en un deletreo y lectoescritura tardío, asociado con dificultades en áreas como la motriz, sin tener necesariamente una dificultad neurológica. También hay un modelo psicolingüístico que quiere explicar un poco la etiología de la dislexia y dicen que esto estudian los mecanismos responsables de los problemas lectoescritores y analizan el procesamiento de la información lingüística. Por ejemplo, el modelo de Seymour y McGregor permite detectar el funcionamiento alterado y el procesador o procesadores afectados en el transcurso lectoescritor y posibilita escoger el tratamiento adecuado. Este modelo explica la adquisición de la lectura en 3 estadios: en el logográfico, el alfabético y el ortográfico. En este proceso se explica que para nosotros poder leer, poder tener y adquirir el arte de leer, primero recibimos las letras y se procesan a través de la vista. Primero hay un encuentro visual con ellas. Luego se activa el reconocimiento de palabras. Se accede al significado para comprenderla y pronunciarla. Entonces, ahí se explica ese proceso según este modelo de adquisición y viendo en cuál de esos estadios es que está afectado, se puede intervenir de mejor manera. También debemos de entender que la dislexia puede ser adquirida por causa de un traumatismo o lesión cerebral y también puede ser evolutiva o de desarrollo por causa de déficit madurativo. Esto se entiende más desde una perspectiva cognitivo-lingüística. Tenemos acá en este cuadro donde se presentan los estadios y procesadores en la adquisición de la lectura: el logográfico, el alfabético y el ortográfico, viendo que las características, los procesadores y características de estos van de acuerdo a la etapa o el estadio que se vaya adquiriendo para la lectura. En esta tabla vemos las características de los niños con dislexia en educación primaria. Son las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder detectarla. Invierte letras y sílabas y o palabras. Confunde el orden de las letras dentro de las palabras, por ejemplo, barzo o brazo. Confunde especialmente las letras que tienen una similitud, la D y la B, la U y la N, la P y la Q, etc. Omite letras en una palabra,
arbo por escribir árbol. Sustituye una palabra por otra que empieza por la misma letra, como lagarto o letardo. Tiene dificultades para conectar letras y sonidos. Le cuesta pronunciar palabras, invierte o sustituye sílabas. Al leer rectifica, vacila, silabea y pierde la línea. Con frecuencia no suele dominar todas las correspondencias entre letra y sonidos, confunde derecha e izquierda, escribe en espejo, o sea, como si estuviéramos viendo la escritura con un espejo. Su coordinación motriz es pobre, sobre todo la motricidad fina. Se dan dificultades para el aprendizaje de secuencias, días de la semana, meses del año, estaciones, porque le cuesta ubicarse y poder seguir una linealidad. Le cuesta planificar su tiempo, trabaja con lentitud y evita leer. Los tipos de dislexia que podemos tener, hay varios tipos de clasificación, pero vamos a trabajar con estos que según los autores que estoy trabajando, pues podemos también comprenderlo mejor. Tenemos primero la audiofonológica y la visoespacial. Esta se divide en dislexia auditiva o disfonética, que es la más frecuente, la dislexia visual o diseidética y la dislexia visoauditiva o aléxica. En la auditiva o disfonética hay dificultad para integrar una letra con su propio sonido, o sea, una letra y el sonido no lo pueden combinar. Hay un error de sustitución semántica, recuerden que semántico significa el sentido, en el que se cambia una palabra por otra con sentido similar. Por ejemplo, autobús por ascensor. También hay una dificultad para hacer rimas y recordar series, poemas. Entonces, en la audiolingüística hay un retraso del lenguaje. Hay trastornos articulatorios como dislalia, dificultad para nombrar objetos, anomias, y también dificultades lectoescritoras en la correspondencia grafema-fonema. En la dislexia visual o diseidética hay una dificultad para percibir las palabras completas. Los errores fonéticos se dan como sustituir una palabra o fonema por otro similar, caballo por cabaña o ensainada por ensaimada. Y dentro de esta está la dislexia visoespacial, que hay una dificultad de orientación derecha e izquierda. El alumno, el niño, no sabe distinguir una de otra, los confunde. Para reconocer objetos familiares por el tacto, tiene que hacerlo también pensando mucho, reflexionando mucho, porque se confunde. Tiene una mala grafía, tiene errores en la codificación de la información visual y tiene un CI verbal más alto que el no verbal. En la dislexia visoauditiva hay una gran incapacidad para la lectura, dificultades en el canal visual, por ejemplo, para percibir palabras completas, y en el auditivo para realizar el análisis fonético. También tenemos en los síndromes de trastornos lingüísticos, de descoordinación articulatoria y grafomotora, y de trastornos percentuales, visoespaciales y secuenciación disfonética y memoria verbal, tenemos síndrome de trastorno lingüístico, síndrome visomotores. En el síndrome de trastorno lingüístico tenemos dificultades auditivas, anomia, dificultades en la comprensión y discriminación de sonidos. En los síndromes visomotores hay problemas en la articulación del habla, perturbaciones en habilidades grafomotrices, déficit en la combinación de sonidos y hay una discriminación sonora normal. Síndrome de alteraciones visoperceptuales. En esta hay una dificultad para reproducir de memoria formas discriminadas visualmente. En el síndrome de secuenciación fonética hay una dificultad para repetir secuencias fonéticas. En el síndrome en la memoria verbal hay una dificultad para repetir frases y para repetir parejas de palabras asociadas a estímulos verbales. En la otra clasificación, los síndromes caracterizados por problemas de procesamiento sintáctico, semántico y fonológico, tenemos la dislexia fonológica, morfémica y visual analítica. En la fonológica hay dificultad para asociar el grafema es la unidad mínima de una palabra, o sea, una letra representa un grafema. A excepción de letras compuestas como la CH y la doble L,
La CH está compuesta por la C y por la H, por tanto tiene 2 grafemas. Esto genera problemas para acceder al significado de la palabra. Por ejemplo, labraron por labrados, altruismo por altruismo. Y se producen más errores al leer palabras desconocidas o que no pertenecen a su dominio lingüístico. En la dislexia morfémica se fijan solo en la raíz de la palabra y no la completan correctamente. Por ejemplo, zapato por zapatería. Y en la dislexia visual analítica hay un trastorno en la fusión analítica del procesador visual, lo que produce problemas en la identificación de las características posicionales de las letras. Larvador por labrador. La detección en el aula que podemos tener, estas son otras formas también de que podemos darnos cuenta de que el niño padece de dislexia. Por ejemplo, si presenta falta de atención y desinterés por el estudio, si parece vago e inmaduro pero es inteligente, si hay ansiedad, inseguridad y bajo concepto de sí mismo, si tarda mucho en hacer los deberes o bajo rendimiento, si falta de ritmo lector e inadecuado para su edad. Como precaución, lee siempre en voz baja para asegurarse de la corrección, o sea, algo que no puede conseguir. Siempre lee en voz baja para poder arreglar un poco qué es lo que va a decir, porque está confundido. No consigue sincronizar la respiración con la lectura, lo que se relaciona con amontonar frases o cortarlas sin sentido. Dificultades para seguir la lectura, haciendo saltos de línea y perdiendo la continuidad. Cuando levanta la vista del texto, produce omisiones y sustituciones. A veces también ellos mantienen el dedito en las líneas para no perderse, porque se confunden mucho. Presenta escasa coordinación motriz y falta de equilibrio. Su coordinación manual es baja y la tonicidad muscular inadecuada. Por eso, por falta de presión o por exceso de presión. Aprende mejor si hace las cosas con las manos. También estos alumnos tienen mejores resultados en los exámenes orales que en los escritos. Tienen dificultad para controlar el transcurso del tiempo, lagunas en la comprensión lectora, mala caligrafía y ortografía. Al escribir mezcla mayúsculas con minúsculas, invierte letras, sílabas o palabras, especialmente las sílabas inversas y compuestas. Presenta dificultades en el desarrollo de la conciencia fonológica, como hacer rimas, asociar dibujo con palabra, completar una palabra a la que le falta una letra, quitar letras para formar una nueva palabra. Realiza agrupaciones y separaciones incorrectas, partiendo palabras o uniendo varias en una sola. Dificultad para realizar composiciones escritas acordes con su edad cronológica. La evaluación debe hacerse una evaluación de habilidades generales y una evaluación de habilidades específicas o de análisis de tareas lectoescritoras a través de pruebas orientadas a criterios. Un historial entrevista que recoja la historia evolutiva, la educativa, la médica y la social del niño. Y una exploración de las diferentes áreas de la evaluación neuropsicológica como la percepción, la motricidad, el funcionamiento cognitivo, la psicomotricidad, el funcionamiento psicolingüístico, el lenguaje y el desarrollo emocional. En la evaluación, también tareas de vocalización, presentar palabras de manera visual y auditivamente para que las repita, puede ser un buen ejercicio para evaluar. También una evaluación de palabras por lógica, subpalabras y pseudopalabras. Las pseudopalabras son aquellas palabras que nos inventamos, que en la evaluación para detectar si hay dislexia nos puede funcionar bastante. Se le presentan una cantidad de palabras que existen y otra cantidad de palabras que hayamos inventado. Por ejemplo, batalaya, una palabra que no existe, se le presenta y el alumno va a decidir si esta palabra existe o no. Y podemos así hacer una evaluación por lógica. También formar categorías nominales, animales, por familia. Y también una lectura de palabras de alta y baja frecuencia. Las palabras de alta frecuencia son aquellas que más utilizamos diariamente y las de baja frecuencia las que menos se utilizan. Las podemos presentar de manera horizontal, vertical o en zigzag como se presenta en el cuadro. Para la evaluación también hay
una batería de test que se pueden aplicar para ayudarnos en este proceso, sea para la percepción, para la motricidad, funcionamiento cognitivo, para la psicomotricidad, para el funcionamiento psicolingüístico, para el desarrollo emocional. Se pueden aplicar cualquiera de estas pruebas para ayudarnos también en la evaluación. Está también el test el DSTJ de TEA Ediciones, que también se puede encontrar en línea y ayuda bastante también para identificar. Entonces, la intervención, ya hemos visto qué es, ya hemos visto la etiología, ya hemos visto cómo detectar y cómo evaluar. Entonces, la intervención. La intervención debe de hacerse desde una educación multisensorial. Ver un grafema en una pantalla, luego escribirlo en el aire, escuchar su pronunciación y articularlo. O sea que todos los sentidos estén involucrados para que pueda captar ese grafema, esa letra. Educación psicomotriz, un esquema corporal, la lateralización, la orientación espaciotemporal, derecha, izquierda, cómo sentarse adecuadamente, cómo agarrar adecuadamente el lápiz. Entrenamiento también perceptivo motriz, mejorando las dificultades relacionadas con el control visomotor, mediante el logro de la coordinación dinámica manual y visomotora, con actividades como el picado, el recortado, el dibujo, masilla, todo eso, pintura. También el desarrollo psicolingüístico mediante actividades de recepción auditiva, identificación de sonidos, descripciones verbales. También se puede encontrar en línea el programa Promelec, que aquí hay una inversión de letras y sílabas, separación de palabras, sustituciones y omisiones. Estas son las cosas que este programa abarca. La disortografía, por su parte, está constituida por el conjunto de errores en la escritura que afectan a la palabra y no a su trazado o grafía, según García. La disortografía, como trastorno específico, incluye exclusivamente errores en la escritura, sin necesidad de que tales errores se den también en la lectura. Por tanto, un niño que presenta disortografía no tiene necesariamente que leer mal. En la disortografía, los errores se centran en la aptitud para transmitir el código lingüístico hablado o escrito por medio de los grafemas o letras correspondientes, respetando la asociación correcta entre los fonemas, que son los sonidos, y sus grafemas, que son las letras. Las peculiaridades ortográficas de algunas palabras en las que la correspondencia no es tan clara, como palabras con B o V, y las reglas de ortografía. En la etiología de la disortografía podemos tener perceptivas, intelectuales, lingüísticas, afectivo-emocionales y pedagógicas. Las perceptivas pueden tener lugar en la memoria visual, cuando el niño no es capaz de discriminar los grafemas correspondientes a los fonemas, y auditiva si no retiene el dato sonoro escuchado previamente para transmitirlo. A nivel perceptivo puede existir deficiencias a nivel espaciotemporal que dificultan la correcta orientación de las letras, la discriminación de grafemas con rasgos similares en cuanto a su orientación espacial, como la B y la D, que está una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, y el adecuado seguimiento de la secuenciación y ritmo de la cadena hablada. Las dificultades de tipo intelectual entorpecen la adquisición de la ortografía básica, puesto que para lograr una transcripción correcta son necesarias operaciones de carácter lógico intelectual que faciliten el acceso al aprendizaje del código de correspondencia entre fonema, el sonido, y grafema, la escritura, y el conocimiento y distinción de los elementos lingüísticos, la sílaba, la palabra y la frase, que van a permitir dar sentido al enunciado escuchado y luego asimilar los componentes de la frase. Las causas de tipo lingüístico, entonces, son fundamentalmente las dificultades en la articulación. Si un niño articula mal un fonema, es posible que cuando tenga que repetirlo interiormente para transcribirlo lo pronuncie y lo escriba mal. Y el deficiente conocimiento y uso del vocabulario. Las causas, por ejemplo, ya de afectivo-emocionales, se relacionan con bajos niveles de motivación, que llevan al niño a prestar menos atención y por tanto a cometer más errores. Y por último, las pedagógicas se relacionan con las dispedagogías por el empleo de métodos de enseñanza inapropiados, por ejemplo el dictado,
o por no ajustarse a las necesidades individuales del alumnado, no representando, por ejemplo, su ritmo de aprendizaje. O sea, no solamente tiene que verse una problemática del niño, también puede ser porque hay una pedagogía mal dada, hay un proceso que no se está llevando personalizado y adecuado para el nivel del alumno, lo que también puede causar o puede ser origen a una disortografía. Las características de la disortografía: en la lingüístico-perceptivo hay una sustitución de fonemas vocálicos y consonánticos afines por el punto y modo de articulación. Hay omisiones, hay adiciones e inversiones de fonemas, sílabas enteras y palabras. En la visoespaciales hay una sustitución de letras que se diferencian por su posición en el espacio D y P, o de letras similares por características visuales, como la N y la N, la M con 2 arcos y la N con uno solo. Escritura de palabras o frases en espejo, confusión en palabras que admiten doble grafía, como la B y la V, puede causarle mucha confusión. Confusión en palabras con fonemas que admiten dos grafías en función de las vocales, como la G, la J y la K. Omisión de la letra H por no tener una correspondencia fónica. Como es muda y no la pueden asimilar con la escucha y la escritura. Visoauditivos, hay dificultades para realizar la síntesis y asociación entre fonema y grafema, cambiando una letra por otra. Y relacionado con el contenido, podemos ver como característica de la disortografía una dificultad para separar las secuencias gráficas pertenecientes a cada secuencia mediante los espacios en blanco correspondientes. Hay unión de sílabas perteneciente a dos palabras, unión de palabras, separación de sílabas perteneciente a dos palabras. Y referidos a las reglas de ortografía, no ponen M antes de B y P, infringen reglas de puntuación y no respetan la mayúscula después de punto o al principio del escrito. Escriben con V los verbos terminados en aba. Estas son algunas de las características que podemos notar en alumnos con disortografía. Los tipos de disortografía, hay varios. Dentro de estos está la disortografía temporal. En la temporal se detecta una dificultad para la percepción de los aspectos fonéticos con su correspondiente traducción y la ordenación y separación de sus elementos. En la perceptiva sinestésica hay una incapacidad del alumno para repetir con exactitud lo que escuchó, de manera que realiza sustituciones por el punto y modo de articulación de los fonemas. Por ejemplo, le dicen séptimo y él dice séptimo con B. En la cinética se encuentra alterada la secuenciación fonemática del discurso, lo que genera errores de unión-separación. Por ejemplo, el aparato, él lo escribe como el aparato o lo pronuncia como tal. En la disortografía visoespacial, alteración en la percepción de los grafemas que da lugar a rotaciones e inversiones estáticas. En la dinámica, alteraciones en la expresión escrita de las ideas y en la estructuración sintáctica de las oraciones, como por ejemplo, ante la frase la hierba crece entre los árboles, escribe los árboles crecen entre la hierba. O sea, no hay un significado. En la disortografía semántica se altera el análisis conceptual, duro por duró, necesario para establecer los límites de las palabras, el uso de los elementos diacríticos o de los signos ortográficos. Y en la disortografía cultural hay una dificultad por el aprendizaje de las reglas ortográficas, las mayúsculas, después de punto, la regla de la B y la V, etc. Es bueno tener en cuenta que la disortografía afecta únicamente el plano escritor. Un niño con dislexia presenta también disortografía, pero un niño con disortografía no necesariamente es disléxico, porque la disortografía no afecta la lectura y tiene entidad propia. La dislexia afecta el esquema corporal, la orientación espacial, la atención, mientras que en la disortografía no es así, por lo menos en principio. La mayoría de las pruebas que evalúan la escritura también tienen en cuenta la lectura, centrándose específicamente en la escritura en el plano de la ortografía.
Interesa tener presente el tipo, la frecuencia y el grado de los errores ortográficos que comete el niño. Hay muchas pruebas, está por ejemplo la prueba Terraza de Costa y la prueba de ortografía fonética, grafía y expresión escrita BP3. Además, cuando se analizan los factores asociados al fracaso ortográfico, hay que evaluar la percepción auditiva, visual y espacio-temporal, la memoria auditiva y visual, la inteligencia general y el vocabulario, para poder tener un panorama general de las actitudes, las habilidades o las cosas que hay que mejorar en el alumno. La intervención debe ser percepción, discriminación y memorias auditivas, percepción, discriminación y memorias visuales, organización y estructuración espaciales, la percepción lingüística auditiva y léxico vocabulario. La intervención tiene que tener en cuenta todos estos aspectos. En la percepción, discriminación y memoria auditiva, intervenir con la discriminación de ruidos y onomatopeyas, discriminación del ruido y del silencio, reconocimiento y memorización de secuencias de ruido del propio cuerpo, el soplo, el llanto, risa, que reconozca ruidos y sonidos de objetos usuales como un vaso, una botella, que reconozca también sonidos musicales, también que reconozca y memorice ritmos, tonos y melodías, reproducción de ritmos con golpes, un tambor, una palmada, imitación de esquemas rítmicos sencillos con los pies, con las palmas, para ayudarlo a poder discriminar y mejorar su memoria auditiva, para que así, cuando escuche las palabras, pueda repetirlas y escribirlas mejor. En la percepción y discriminación de memorias visuales, que tenga reconocimiento de formas gráficas con figuras y letras, ayudar en la identificación de errores y diferencias entre series de figuras, que haya ejercicios de percepción figura-fondo, ejercicios de memoria visual, identificar una forma gráfica y luego localizarla dentro de un conjunto. Esto también ayuda bastante. En la organización y estructuración espaciales, que pueda lograr una distinción de nociones espaciales básicas, por ejemplo, derecha-izquierda, arriba-abajo, primero en el espacio y luego en caracteres de distintas figuras. Y finalmente, entonces, en las letras, como por ejemplo la P y la Q. Una está hacia la derecha y otra hacia la izquierda. En la percepción lingüística auditiva, que tome conciencia de fonemas aislados, primero que lo escuche, luego lo repita, luego observe la posición de los órganos articulatorios al producirlo y busque palabras que luego contengan ese fonema. Es como ejercicios que hay que hacer constantemente. También que tome conciencia de la sílaba, la escuche, la reproduzca, la enumere y la distinga entre sílabas directas, inversas o mixtas. El deletreo también, y reconocer y repetir palabras con dificultad, longitud y abstracción crecientes, o sea, de las más sencillas a las más complicadas. Formar familias de palabras y en el léxico y vocabulario, confeccionar un vocabulario básico teniendo en cuenta su edad. Todo esto teniendo en cuenta también que la atención debe ser personalizada, hacerle comprender al alumno que puede cometer errores, evaluar sus progresos tomando en cuenta su punto inicial, es decir, de cómo comenzó hasta cómo ha ido progresando y no compararlo con los otros alumnos. Dividirle las tareas por partes, evitar corregirle también en todos los errores de un tirón en el cuaderno, que en el cuaderno no esté marcado todos los errores que tenga de escritura, porque entonces se va a ver su cuaderno marcado solo de errores y es bueno que se le pueda ayudar con su autoestima a desarrollarla y esto no le va a ayudar. En lo posible también hacerle exámenes orales, porque como tiene esta dificultad con la escritura, pues le va a ir mal. En la disgrafía, esta hace referencia a las deficiencias de tipo funcional que afectan a la calidad de la escritura del sujeto en lo concerniente al trazado o la grafía. La disgrafía implica una problemática de tipo grafomotor, es decir, el trazado, la forma y la dirección en las letras. Podemos establecer entonces una diferencia entre las tres. En la dislexia, la dificultad para la lectura.
En la disortografía es el desconocimiento, la dificultad para seguir las reglas ortográficas, y en la disgrafía es que no puede comunicarse por escrito y las producciones resultan desprolijas, no sabe dibujar las letras de modo que sean legibles. Entonces, así podemos estipular una diferencia entre las tres. Entre la disortografía y la disgrafía hay muchas cosas que se asemejan, se pueden parecer mucho, pero viendo bien los detalles y las características de cada una, podemos encontrar la diferenciación. Para hablar de disgrafía o su momento de aparición, tendría que ser después del periodo de aprendizaje, o sea, a partir de los 6-7 años de edad. Por ejemplo, los factores que podemos ver están los madurativos, los trastornos de lateralización, el ambidextrismo y la surdiería contrariada. El ambidextrismo es aquel en el que el alumno, por estar confundido o no tener una conciencia espacial de derecha e izquierda, hace las mismas cosas con ambas partes del cuerpo. O sea, la escritura la hace con ambas manos, pero no la hace bien. Entonces hay una confusión. Y la surdiería contrariada, esto se ha visto mucho a través de los años y de los siglos, que a los niños que tenían dominante escribir con su mano izquierda, inclusive les golpeaban y les hacían escribir con la derecha. Entonces esto causa confusión en el niño, le causa su trauma y le causa lo que es la surdiería contrariada. O sea, su área dominante es escribir con la mano zurda, pero al negárselo, al prohibírselo, entonces causa en él una confusión. Están los trastornos de eficiencia psicomotora y trastornos de esquema corporal y de las funciones perceptivos motrices. En los caracteriales, lo que es la personalidad, si es lento, si es rápido, si es estable, si es inestable, y también la psicoafectividad. También otro factor muy importante son las prácticas pedagógicas, porque si hay una práctica pedagógica deficiente en el proceso de la adquisición de las destrezas motoras, pues también eso se va a ver influenciado para la disgrafía. También una enseñanza rígida e inflexible, sin tener en cuenta las características individuales de los alumnos, prestar demasiada importancia a la calidad o rapidez escritora más que al mismo proceso en sí. Las características que podemos ver en alumnos con disgrafía es que el tamaño de las letras excesivamente es grande por movimientos anómalos del brazo o porque cogen el lápiz muy arriba o muy abajo. La forma de las letras son distorsionadas o las simplifican tanto que son irreconocibles. La inclinación en el renglón o en las letras por excesiva inclinación del papel o por falta total de inclinación. La espaciación de las letras o de las palabras aparecen desligadas o por el contrario están todas juntas y no se pueden leer. Los trazos son exagerados o gruesos o demasiado suaves. Los enlaces entre las letras, ¿verdad? El trazo que une entre las letras está distorsionado por desconocimiento o por dificultad para realizar los giros y las rotaciones necesarias. Los tipos de disgrafía. Hay de tipo disléxico, que suscita errores de contenido y corresponde a la disortografía. Los errores son, por tanto, similares a los que acontecen en la lectura del niño con dislexia. Hay omisiones, uniones indebidas de sílabas, letras o palabras, inversión del orden de las sílabas. Y también de tipo motriz o caligráfica, que conlleva errores que afectan a los aspectos de forma y trazado de la escritura. Se caracteriza por deficientes espaciamientos entre las letras y renglones, inclinaciones defectuosas, trastornos de la presión, etc. Los errores que se dan guardan relación con los trastornos que los originan. Es decir, los alumnos que presentan disgrafía no respetan los márgenes, comienzan en una línea y terminan en la otra. La escritura se ve en diagonal o vertical. No respetan los espacios, las palabras se ven juntas, separadas, las que no deben de estar, los espacios no son correspondientes, etc. Según la etiología, también tenemos la disgrafía evolutivo primaria, cuando el trastorno más importante que presenta el niño es la letra defectuosa sobre la base de causas de tipo funcional o madurativo. La disgrafía sintomática o secundaria, condicionada por un componente caracterial, pedagógico, neurológico, sensorial.
En este caso, la disgrafía es la manifestación sintomática de un trastorno de mayor importancia y la mala letra solo es consecuencia de la alteración de factores de índole psicomotriz. En la evaluación para la disgrafía, evaluaciones igual que en las anteriores, como la disortografía y la dislexia, que puedan obtener un panorama general de la situación del niño. Si en la inteligencia, en el grafismo, ver los errores específicos, los aspectos motrices generales, el control segmentario, la coordinación dinámica de las manos, la lateralidad, el esquema corporal, la coordinación visomotora, la organización espaciotemporal y la personalidad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para poder evaluar un niño que sospechamos tenga disgrafía, al igual también que en la dislexia y en la disortografía. Siempre hay que tener un bagaje completo de la situación del niño. Para la intervención, tener en mente que la mejor rehabilitación es un buen aprendizaje. De nada vale que se haya hecho una adecuada evaluación si el proceso de aprendizaje se ve obstaculizado, porque no sea personalizado, porque no busque satisfacer las necesidades específicas de este alumno. La intervención también la tenemos no gráficas y gráficas. Las no gráficas se van a centrar sobre todo en buscar ayuda para la parte motriz del alumno, el que pueda coordinar el equilibrio general del cuerpo, la lateralidad, el esquema corporal. Y en la gráfica entonces se va a corresponder a lo que es los aspectos de la escritura. Estos también se pueden dividir las gráficas en pictográficas y escriptográficas. En las primeras se hacen ejercicios de pintura y dibujo, por ejemplo, llenado de figuras, trazado de arabesco, dibujo libre. Y en las escriptográficas, las segundas, se busca mejorar los movimientos y posiciones gráficas, ejercicio de grandes trazos, deslizantes, repasando formas y ejercicios de progresión cinética de los movimientos. Una educación psicomotriz general y diferenciada y ejercicios grafomotores o preparatorios para una creación de hábitos persomotores correctos, la escritura rítmica y los grafismos continuos. O sea, como ya he dicho, que se centre en ayudar la parte de la motricidad fina del alumno y también que le ayude en la parte espacial, la conciencia espacial. Las dificultades de aprendizaje matemático, siguiendo a Pérez, Poveda y López, estas engloban los trastornos de cálculo y los trastornos de la resolución de problemas. Son diagnosticadas cuando el nivel de rendimiento académico en matemáticas del sujeto, aún teniendo un 6,5 entre 75 y 120 y una escolaridad correcta, se sitúa por debajo de lo esperado por su edad cronológica y por su nivel de desarrollo mental. Y cuando el bajo rendimiento académico no puede ser atribuido a un déficit sensorial, motórico, visual y auditivo. Las dificultades que se pueden ver en la DAN están las dificultades con el concepto de número, en la memorización de los hechos aritméticos, en la corrección e influencia en el cálculo y en el razonamiento matemático. La discalculia, que también es un concepto que se maneja bastante, es un término que se usa para referirse como a un patrón de dificultades para el procesamiento de la información numérica. Entonces, las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, las DAM, incluyen, aparte de eso, el razonamiento matemático y el reconocimiento y razonamiento de las palabras en los enunciados matemáticos. O sea, es un poco más amplio. No solo abarca la dificultad para el cálculo, sino también para el razonamiento, que también está dentro de las matemáticas. En la etiología tenemos 4 factores: el evolutivo, educativo, neurológico y cognitivo. En el evolutivo, los fracasos derivados de este tipo suelen darse en la adquisición y desarrollo de la competencia aritmética, dificultades en la comprensión del número, en el dominio del cálculo y en la resolución de problemas. En el educativo se pone el énfasis en la dificultad propia de la asignatura y de su enseñanza, en la forma de intervenir para dar respuesta a la diversidad de aptitudes, actitudes e interés del alumno. En el factor neurológico se asocia lesiones en determinadas áreas cerebrales con las dificultades de aprendizaje en matemáticas, considerando que son trastorno adquirido como resultado de una lesión cerebral,
sufrida después de que las habilidades matemáticas hayan sido dominadas. Y en el aspecto cognitivo, las dificultades de aprendizaje en matemáticas son producidas por procesos cognitivos inadecuados. Así se puede encontrar niños con dificultades de aprendizaje matemático que usan de forma errónea sus recursos atencionales, que no efectúan de forma correcta los procesos de recuerdo, almacenamiento, etc. O niños que no poseen los conocimientos previos necesarios para realizar la tarea solicitada. Todo ello se asocia con un procesamiento de información inadecuado. Por eso se ve que en estos 4 factores hay 2 externos y 2 propios del alumno. Las características o identificación pueden darse, por ejemplo, en la atención hay una atención selectiva. En la percepción, la diferenciación de figura y fondo, la discriminación espacial, en la orientación espacial y en la lentitud perceptiva. En el procesamiento auditivo podemos notar en la coordinación auditiva temporal, o sea, en el orden en que los dígitos o datos de un problema son presentados, en la memoria de corto y largo plazo, hay baja puntuación en el recuerdo numérico, normales en recuerdo verbal. En el autoconcepto es un autoconcepto negativo. En las atribuciones que tienen estos alumnos es del fracaso por su poca capacidad y de los éxitos a la suerte. En la conducta se nota impulsiva y en las estrategias metacognitivas hay escasa capacidad para reflexionar sobre su potencial aplicado a la resolución de tareas matemáticas. Para lograr una detección en el aula, vemos que el alumno no establece la asociación número-objetos, no comprende que un sistema de numeración está formado por grupos iguales de unidades que dan lugar a unidades de orden superior, no comprende el valor posicional de las cifras dentro de una cantidad, no descubre la relación de los números en una serie, muestra alteraciones en la escritura de los números, omite algunos, los confunde, números en espejo o invertidos. Por escribir el número 3, por ejemplo, escribe la E. Manifiesta dificultades en la estructura espacial de las operaciones o en la comprensión de las acciones concretas que debe realizar. Confunde los signos de más, menos, dividir. No conoce las operaciones necesarias para resolver un problema y es un alumno que no considera todos los datos de un problema u opera con ellos sin tener en cuenta el resultado. En la evaluación hay diversas pruebas que se pueden aplicar. Entre ellas están la escala de inteligencia como el WIS, el test de Bender, el de dominancia lateral de Harris, el de la figura humana, el de desarrollo de la percepción visual de Frosting, el test de copia de una figura compleja de Rey y la batería de Edimat, siempre buscando tener un panorama general del niño tanto en la motricidad, en la cognición, en la inteligencia, etc. Para la intervención de alumnos con dificultad en el aprendizaje matemático, se debe no basar la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en adquisiciones teóricas. No insistir en el aprendizaje de conceptos abstractos, sino en el aprendizaje de conceptos y de estrategias de resolución de problemas. Partir de objetos de la vida diaria antes de iniciar la utilización de símbolos. Dibujar los problemas, representarlos gráficamente. Ayudarles a prestar atención a los datos, hacerse preguntas que faciliten la resolución de problemas. Estimularles a que reflexionen sobre el problema, acordarse de lo que ya se sabe, porque ya probablemente hayas resuelto otros problemas parecidos a ese. Comprobar cada paso, cada operación y preguntarse qué información se ha obtenido. Si es posible, descomponer el problema en varias partes más pequeñas para pasar de lo simple a lo complejo. Mostrar explícitamente el para qué de las actividades matemáticas a realizar. Pensar en voz alta ayuda a saber cómo se está pensando. Tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos con el fin de que los materiales no resulten ni demasiado nuevos ni demasiado conocidos, para que también no se cansen. Usar analogías para comparar y deducir. Disponer el tiempo suficiente para que se dé un aprendizaje significativo. Y aprovechar la matemática inventada por los niños y el interés de esto por el juego. Muchas veces ellos inventan matemáticas o juegan con ella, aprovechar esto también para el aprendizaje. Proporcionar experiencias múltiples,
con formas de representación diversas y materiales variados. Es necesario también que se adapte el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de los alumnos. Ya lo he venido diciendo, en cada una de las dificultades de aprendizaje tiene que ser personalizado y adaptarse a las necesidades del alumno. Esto supone individualizar el proceso educativo y aprovechar las ventajas del aprendizaje cooperativo. Entonces, a partir de aquí, se debe analizar las diferentes tareas matemáticas que se pretenden enseñar con el fin de averiguar cuáles son los prerequisitos que el alumno debe de dominar antes de comenzar el aprendizaje de dicha tarea. Ver cuáles son las cosas que él debe de saber, que debe de ya tener aprendido antes de iniciar esa tarea, para poder, si le falta algún tipo de conocimiento, de habilidad, poder enseñársela en ese momento o poder acentuarla antes de la próxima tarea. También hacer que el alumno utilice todos los sentidos en el aprendizaje de una tarea, partir de la manipulación de objetos de la vida cotidiana antes de comenzar con la utilización de símbolos, o sea, que pueda el aprendizaje entrarse por todos los sentidos, que lo pueda manipular con las manos, que lo vea, que lo escuche, para que el aprendizaje pueda quedarse aún más. Esto es cuanto sobre las dificultades de aprendizaje. Se volvió un video un poco largo, pero realmente aún siendo largo, solo enfaticé algunos aspectos generales, pues hay cosas todavía más profundas de las dificultades de aprendizaje que no toqué por el tiempo. También tener en cuenta y tener presente que las dificultades de aprendizaje no solo se dan por procesos neurológicos, traumatismo y problemas madurativos, sino también por condiciones sociales del alumno y familiares, que también pueden darse en un periodo específico de la escolaridad o durante mucho más tiempo. O sea, estas solamente se ven en lo que es el proceso madurativo, pero también hay otras dificultades de aprendizaje que se dan por lo que acabo de decir, por procesos familiares y sociales que se van a ver involucrado el alumno. Para la fuente de este material que he compartido con ustedes, me sirvo de Fiusa y Fernández, dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. Muchas gracias por haber visto este video. Espero hayan podido aprender algo, que se les haya quedado alguna información valiosa y nos vemos en una próxima.